La última vez que compartí la palabra del Señor, compartí sobre el libro de Judas y hablaba sobre unas palabras que nos decía el Señor a nosotros, que eran amados. Nos repetía varias veces, una palabra que fue dirigida a la iglesia, porque siempre se dirigía a la iglesia, como amados, como amados, como amados, lo repitió 3 veces en el libro de Judas. Se me quedó la última parte, ¿vale? Os voy a continuar tomando como referencia la última parte, que lo podemos conseguir en Judas. Búscame el número 15. Ahí lo tenemos. Dice: para hacer juicio contra todas obras impías que han hecho que los pecadores impíos han hablado contra él. 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 17. Pero vosotros, amados, tened en memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decía: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y a algunos que dudan, a estos convencerlos, y a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Es una palabra que es dirigida a la iglesia, pero ¿a quiénes? ¿A los que viven impíamente, a los murmuradores, o a los que viven según el Espíritu, en la santidad? Es una palabra que nos confronta y nos alienta a nosotros a seguir edificando según la santísima fe, a seguir orando en el Espíritu Santo, a seguir conservando en el amor de Dios, a seguir ayudando a los que dudan, convencerlos, y a los que no son salvos, para ayudarlos para la salvación. Es una palabra que es dirigida a la iglesia, ¿vale? Aquí casi todos, creo, somos creyentes. Yo cuando vengo a compartir, me gusta mucho segmentar si son creyentes o nunca han conocido la verdad. Pero vosotros todos sois creyentes, por lo cual la palabra de hoy va para los creyentes. Entonces, desde el último libro, que es Apocalipsis, este es el penúltimo, que es el libro de Judas, nos vamos a ir a Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a dejar esto aparcado aquí un momento. Sabemos que ya nosotros, como hijos de Dios, tenemos un mandato, ¿vale? En la santísima fe, orando, permanecer en el amor de Dios, ayudar a los que dudan, y a aquellos que no son salvos, convencerlos para que sean salvos, ¿vale? Predicar la palabra de Dios. Y bueno, y dice en el libro de Génesis, vamos a ir directamente al 2:4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en día de que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho sobre la tierra, ni llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dice en el 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Vale? Dice, han hecho un estudio, ¿vale? Los componentes químicos de nuestro cuerpo, más o menos hay 15, que componen todas las partes de nuestro cuerpo en la parte química. Bueno, todo está en la tierra. Amén. Está comprobado que todo está en la tierra. Entonces dice la palabra que Dios tomó del polvo de la tierra y formó, ¿verdad? Lo tomó de la tierra de nosotros. Si nosotros nos quitan la salvación, si nos quitan a Cristo, ¿qué somos? Cuerpo, del polvo venimos, ¿verdad? Entonces empieza a ver que sin Cristo, sin Dios, no somos absolutamente nada. Entonces dice que Él tomó de su nariz aliento de vida
y fue el hombre un ser viviente. Y seguimos leyendo en el 8, y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente, y puso allí hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida, y en el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Vale? Después vámonos al 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. La misión de todos nosotros era labrar y guardar el huerto del Edén. Y en el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. O dicho en otra forma, morirás, porque ciertamente morirás significa morirás 2 veces. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, ave, siete, lo trajo todo a Adán para que le pusiera nombre. Voy resumiendo un poco, para que le pusiera nombre. En el 20 dice, más para Adán no es idónea para él. Y fue cuando hizo Dios, dormía Adán, de la costilla sacó y formó a la mujer. Y Adán fue, ¿no? Ya hice el Dios. y le dispuso el hombre como nombre, varona, ¿verdad? A la mujer. Entonces, comenzamos el 3, ¿vale? Dice, pero la serpiente era astuta más que todo, en el 3.1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios no ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Vale? Aquí hay muchísimas interpretaciones, muchos mensajes sobre Génesis, sobre esta parte. Voy a ir a lo que en esta mañana el Señor nos quiere hablar. Primero vemos que la serpiente hablaba, ¿vale? En el caso, dice, fue donde Eva y le dice, con que os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí comenzó, creo que, aquí que repente cuando comenzó el problema. Y dice, y Eva le respondió. ¿Vale? Y es como que yo digo al hermano, abre la puerta. Si esa puerta está abierta, ahora mismo ¿quién puede pasar? Todo el mundo. ¿Vale? Pero si esa puerta está cerrada, solamente tendrán que tocar la puerta para que la gente pase. Siempre la puerta no tiene una mirilla para tú ver quién está tocando la puerta. Bueno, Eva esa mirilla no la tenía. Y abrió la puerta. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. O sea, no solamente es que no vas a comer, es que tampoco lo puedes tocar. O sea, no te puedes acercar. Tenía una advertencia específica para ese árbol. Dice la palabra que había muchos árboles y que todos eran árboles deliciosos. Le dijo solamente, de ese ni te acerques, ni lo toques. Vale, dice, pero entonces la serpiente dijo a la mujer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, y el cual también así comió. En el 8 nos vamos al 8, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y en el 10 dice, y él respondió, y oí voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a comenzar por la parte más sencilla. La verdad que entre que soy bastante y me voy a meter en vergüenza, lo primero que hace el pecado en nuestra vida, apartarnos de la presencia de Dios. Mira, una persona que está en pecado, ¿vale? Y ha conocido a Dios, porque ha tenido intimidad con Dios, ha conocido la iglesia, y ahora está en pecado,
vive con miedo. Porque si yo sé que esta es la verdad y me he apartado a irme a la mentira, sé que estoy descubierto, desnudo, sin protección. Ya no tenía esa unción de parte del Señor, ya no tenía esa bendición de parte de Dios. Ya estaba. Y esa es una condición principal del pecado. El pecado produce miedo. ¿Verdad? El de la manzana comió del fruto y se lo llevó a la comida. Ustedes saben que las personas que viven en pecado no quieren estar solas en el pecado, quieren arrastrar al resto de personas, comenzando por Satanás, quieren arrastrar a la humanidad a la rebelión. Así arrastró a la tercera parte de los ángeles para la rebelión contra Dios. Así, las personas que viven en pecado, las personas muchas veces se quieren justificar del pecado. Y para justificarte buscan a personas también para que la acompañen. Si tengo que luchar por una causa, si somos más, podemos luchar mejor por esa causa. Las personas que viven muchas veces en pecado, vale, que aquellos que dicen que el pecado es bueno, que no hay nada malo en ellos, buscan siempre hacer grupo para no estar solos. La persona, el varón de Dios, solamente sabe que para estar bien con Dios. Y muchas veces queremos compartir la palabra de Dios, queremos mostrar la bendición de Dios, pero la gente rechaza. La gente rechaza y aún así se ponen en contra y aún así buscan en quién apoyarse. ¿Cuántas ideologías no hay ahora en la actualidad? ¿Cuántas ideologías no ha habido a lo largo de los tiempos para ir en contra de la palabra de Dios? No es ahora, a lo largo del tiempo. Mucho. ¿Cuántos vicios se han creado? Que van todos en contra de la palabra de Dios. O sea, se ha creado el cigarrillo, se ha creado el alcohol, se ha creado el juego, se han creado tantos vicios y tantos males. Y lo que quieren, y las personas que están metidas en ese mundo, lo que quieren es agregar a más personas en ese mundo. Entonces, cuando una persona que ha conocido a Dios peca o se separa de Dios, ya está desnudo y vive en miedo. El miedo es algo. Si vemos la historia, por ejemplo, de Saúl, cuando él dice que Dios le pidió, le dio una orden y él desobedeció, ya su vida no fue la misma. Dice que Dios lo tuvo que desechar, y es cuando entra. Pero bueno, entonces una condición, ¿vale? Que yo creo que nos refleja un poco a todos. Entonces decimos, bueno, es que somos Adán y Eva fueron los que pecaron y a partir de ahí viene el pecado a nosotros. Pero si nosotros hubiésemos estado en el huerto del Edén, dice que había dos árboles, uno de la vida y uno del bien y del mal. Y le dicen que todos los árboles eran buenos para comer. Si nosotros estuviéramos en el Edén, ¿qué hubiésemos escogido? Es que muchas veces nos tenemos que preguntar y que meditar. Porque había dos árboles. Nadie te dijo que no podías tomar el árbol de la vida. Más bien tuvo que después el Señor decir, vamos a sacar fuera del Edén, no vaya a ser que tomen del árbol de la vida y viva ahí para siempre. Y ya fue cuando fueron expulsados. Pero una cosa curiosa, y es que nosotros tenemos una condición que tenemos la capacidad de pecar, ¿verdad? Y esa condición nos persigue siempre en esta carne. Entonces, muchas veces no nos ha pasado que llevamos muchos años en el Evangelio y pareciera que no pudiéramos seguir creciendo, que no hemos quedado estancados, o aún así que hemos vuelto atrás, como dice, mirando el arado, mirando hacia atrás. ¿Cuántas veces incluso dice la palabra que tendríamos que estar comiendo, viando, ahí estamos todavía con leche materna? Y se lo está hablando a los cristianos, se lo está hablando a la iglesia, no se lo está hablando a las personas que no han conocido de Cristo. Son palabras para la iglesia. ¿Qué pasa con ese versículo que tantas veces has predicado? ¿Qué significa eso de que tengo que estar comiendo comida sólida y estamos todavía con leche materna?
¿Qué ha pasado con esa persona? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado con nuestro ser de que nos hemos quedado sin poder crecer o gozarnos? Incluso no podemos conseguir estar en la presencia del Señor, nos cuesta. O vamos caminando siendo cristianos y seguimos tropezando, seguimos equivocándonos, seguimos estando incluso nuestros sentimientos, nuestra razón, nuestros pensamientos no se condiciona al pensamiento de un verdadero cristiano, ¿no? Nuestros sentimientos no se condicionan al sentimiento de un cristiano, porque tiene que haber pensamiento del mal para nuestra vida, realizado por nosotros mismos, porque tiene que haber tristeza, porque no hay gozo en nuestra vida. Porque todavía hay depresión o hay angustia en nuestra vida cuando somos cristianos. ¿Qué está dominando nuestra vida en ese momento? ¿Qué está pasando si hemos conocido a Cristo? ¿Por qué hay influencia de fuera hacia nuestra vida, no de la influencia de la palabra de Dios? Dice en el versículo en Génesis 1:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. También en el Génesis 2:7, disculpen. En el 2:7 dice: entonces fue el hombre un ser viviente. En otra traducción viene como alma viviente. En el hebreo dice nefet allá, alma viviente. Era un cuerpo, era hecho del polvo de la tierra. Viene Jehová y sopló. Y en ese momento se convirtió en un ser. ¿Vale? Ahora vamos a la definición de un ser. En 1 Tesalonicenses 5:23. Sí. Porque dice que Dios formó un ser, ¿vale? O alma viviente. ¿De acuerdo? Vale, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que viene siendo espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Aquí hay un concepto, hay una especificación muy sencilla. No tengo más una varita. Esta espíritu, vale, espíritu, está ahí. ¿La estáis viendo, no? Sí. Ahora mismo está como minúscula. Toma. No le voy a pegar a ninguna. Ahí está. Esta ahí, ahora mismo está en pequeña, en minúscula, ¿vale? Van a aparecer varios versículos. En uno estará en mayúscula y otro estará en minúscula. Dios formó al ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Pero también está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. ¿Vale? Entonces, nosotros somos un ser tripartito. Hemos dicho que la Trinidad, porque hemos estado predicando la Trinidad durante 2 o 3 fines de semana, ha aplicado sobre la Trinidad. Nosotros somos imagen y semejanza. Amén. Entonces, cuando Dios le dice a Eva: oye, a Adán, ciertamente morirás, ¿vale? Es una cosa curiosa, porque comieron del fruto. ¿Su cuerpo qué le pasó? Siguió viviendo. Sus sentimientos, lo que es el alma, porque al final el alma es el lugar donde están los pensamientos, donde están los sentimientos, donde están las emociones. Siguió funcionando. Sí. ¿Qué fue lo que murió? El espíritu. A la final va a morir todo, porque la condición del nuevo ser, a partir del pecado, entra vamos a decir, un factor que es la muerte. Y la muerte comienza simplemente porque el ser se separó del Dios. Tuvo miedo, dice, y se separó de Dios. Entra la muerte a la vida de la persona, pero por eso dice Dios: morirás, muere tu alma, muere tu cuerpo y tu espíritu, separado totalmente de Dios. Entonces, vamos a leerlo en Tesalonicenses 5:23. Vamos a leerlo desde el 12. Ponme el 5:12. Vale, dice del 12.
Dice, os rogamos hermanos, os rogamos hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Otra vez, un mensaje para quién, para los perdidos o para la iglesia. Vale. ¿Es un mensaje para el pastor, para el hermano o para mí? Para todos. Mensaje para cada uno de nosotros. Dicen, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y amonestan, y que lo que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, lo que la otra vez en Judas hemos dicho que a los que dudan esto convencerlos. Dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siendo lo bueno uno con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todo, para con vosotros en Jesucristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Ponme el 19. No paguéis al Espíritu. No menospreciáis los profetas, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Y el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo a todo vuestro ser. ¿Qué va a santificar? A mi cuerpo, a mi alma y a mi espíritu. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Amén. Jesús. Amén. Amén. Ahora, cuando va la serpiente a Eva, ¿vale? Cuando va la serpiente a Eva ¿dónde estaba? ¿En la carne o en el espíritu? En la carne. Cuando va mi carne, ¿qué hay en mi carne? Comer, deseos, ver, oír, los deseos de la carne, ¿vale? Vamos a decir, la carne al final es lo que está en contacto aquí con todos, ¿vale? El alma está en mis emociones, mis pensamientos, ¿vale? También podemos conseguir el orgullo, el carácter, todas estas cosillas en el alma. Ahora, cuando va la serpiente a Eva, ¿cómo comienza la historia? No comeréis la carne. Apela primero a la necesidad de la carne, ¿vale? Vamos al versículo. Primero apela a la necesidad de la carne. Así comienza el pecado. Comienza, dice, pero del fruto dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, en el anterior dice, en el 6, disculpa, en el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué? Para comer, y que era agradable a los ojos. Y árbol, ¿qué dice? Comenzó primero. Utilizó Satanás primero la necesidad de la carne, ¿vale? Pasó a la codicia del alma. ¿A dónde llegar? A matar al espíritu. Y así obra Satanás. Satanás siempre va a obrar de afuera hacia adentro, mientras que Cristo obra de adentro hacia afuera. Gálatas 5:16. ¿Tienen ahí, no? 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, ¿vale? En el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras
de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de lo cual os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces decimos, bueno, si yo soy cristiano, ¿cómo ando según la carne? ¿Cómo ando yo según la carne? Mira, si te das cuenta la línea evangélica actual, ¿vale? Que conseguí en muchas iglesias, no te dice, ven para acá, que aquí te vamos a enseñar a dejar la fornicación, a dejar la idolatría, la hechicería, dejar eso. No, ¿qué te dicen ahora? Ahora vas a ser una persona, te dan unos títulos o te dan unas enseñanzas que no nombran a Cristo ni a Jesús por ningún momento. ¿Sabes cuántas enseñanzas yo he escuchado y digo, bueno, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde se está hablando de la salvación? Se tiran horas y horas y horas adulando a otros hombres, como dicen Judas. Dicen personas sensuales. Las personas sensuales, porque viven según la carne, no están viviendo según el Espíritu. Creen que Dios existió, aceptaron a Dios en algún momento, pero ya no están viviendo bajo el Espíritu, sino que viven bajo la carne. Cuando el Espíritu se separa nuestro Espíritu, ya estamos muertos en el delito de pecado, no tenemos comunión con Dios. ¿Qué nos queda en el alma? Donde están nuestros pensamientos, donde buscamos la sabiduría del hombre. Y el alma, el hombre empieza a buscar el libro y empieza a inflar ese ego, empieza a inflar a ese yo, empieza a aprender, a buscar lógica. Cuando después viene la palabra de Dios, que dice que es locura, los pensamientos, todo lo que está en el alma, cuando llega, hay conflicto, choca. ¿Por qué? Porque el hombre se ha envanecido en sí mismo y ha empezado a buscar y a aprender a leer libros, a querer ser más sabio en su propio conocimiento. Cuando viene el conocimiento de Dios, dice que la palabra es locura, la palabra de Cristo en la cruz es locura para los que no creen. Pero ¿qué pasa con el hombre? Que muchas veces nos olvidamos del Espíritu y damos más a la carne. Yo tenía un ejemplo, no te voy a traer una cajita. Imagínense que yo tengo 3 cajitas. Dios, cuando formó al hombre, lo formó para velar su espíritu. Amén. Lo formó para tener comunión con Dios. Amén. Entonces era Dios, nuestro espíritu, el alma y el cuerpo. Y ese era el orden. Dios se comunicaba, porque dice que Dios se comunica de espíritu a espíritu. Amén. Entonces se comunicaba con el Espíritu y el Espíritu dominaba el alma y el alma ordenaba el cuerpo. Pero a causa del pecado, eso es así. Eso es porque se puso arriba el cuerpo, abajo el alma y debajo del todo el Espíritu. Qué lástima. Pero qué lástima es que viene Cristo para revertir, para darle la vuelta a la situación. Y somos salvos. Pero ¿qué pasa? Que había 2 árboles. ¿Tenía Eva la capacidad de decisión? Sí. Tenía el libre albedrío. El libre albedrío de nuestra alma. Nosotros tenemos el libre albedrío. Y aceptamos a Cristo. Pero no le damos la vuelta a la situación. Porque amamos más los deseos de la carne que los deseos del Espíritu. Realmente hemos conocido y hemos empezado a buscar a Dios. Y llevamos años conociendo a Dios, pero por un descuido empezamos a darle paso a la carne. Dice, la carne tiene que estar sometida al Espíritu. Pero una cosa importante, el Espíritu nunca va a mandar sobre la carne directamente, ni la carne va a mandar sobre el Espíritu. Hay un intermediario, que es tu pensamiento, tu yo, tu decisión. Si vive el Espíritu, el alma se somete al Espíritu. Amén. Si vive la carne, el alma se somete a la carne. Por lo cual, cuando las obras de la carne son hechas en el hombre, eso trae muerte. Carne y alma, fuera.
Pero el Espíritu habla al Espíritu y trae vida. Y si trae vida a tu alma, ¿qué tiene? Vida. Amén. 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 Dice, y seguimos leyendo, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritadores unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si no hemos hecho ya del Espíritu, entonces vivamos según el Espíritu. Si ya hemos dado el paso, ya estamos dentro. ¿Qué hacemos viviendo en la carne dentro de la iglesia? ¿Qué hacemos viviendo nuestra pasión desordenada dentro de la iglesia? Si no ha llamado a vivir. Tenemos la carta de Gálatas, tenemos la carta de los Corintios, tenemos la carta de Judas, tenemos la carta de Romanos, todos con lo mismo hacia las personas de la iglesia, hacia los cristianos. Viváis según el Espíritu. Amén. Amén. Y seguimos. Romanos 8, 5, 6. Uy, que me adelantó para el Romanos 5, 8. 8, 5. 8:5. Ah, 8, 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, al final después te pones a meditar y te das cuenta lo sencillo que es. Ver, o sea, es que viene una persona, por ejemplo, a mí me ha venido por ejemplo una persona, o yo por ejemplo lo puedo también hacer, y empieza a hablar, y tal, y tú dices, ¿qué me has hecho? Ha hablado todo según la carne. Y empiezas a aprender a discernir, y empiezas a ver cuando una persona está viviendo en el Espíritu o está viviendo en la carne. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no agradan a Dios. Pero ¿qué dice después 10? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, búscame el 10. ¿Qué Espíritu? Nuestro. Vive a causa de la justicia. Mi espíritu ahora vive a causa de la justicia. ¿Qué es justicia? Que Jesucristo murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Ahora mi espíritu, que estaba muerto, separado de Dios, tengo vida, está vivo. Toma otra vez su posición, toma otra vez su orden, porque para eso vino Cristo, para otra vez volver a estar en el estado cuando estábamos en el Edén. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu había sido desechado, había sido apartado, ya no tenía comunión con Dios porque Dios no podía hablar al hombre. Y ahora viene Jesús y dice, otra vez tu espíritu te levanto, te glorifica y te vuelvo a poner en la posición donde estaba. Dice entonces, después nos vamos al 10 al 15, el 8 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Mira lo que dice, el espíritu, mi espíritu, ya no es espíritu de temor. ¿Qué le pasaba a Adán y Eva? ¿Qué tenían cuando estaban en el cuando llegó? Tenían miedo. Y con ese espíritu han tenido que vivir hasta que llegue Cristo y dice, no, ahora no doy este espíritu de temor, doy el espíritu para que puedan clamar Abba Padre. ¿Vale? Dice, porque en el 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio que mi espíritu ahora tiene vida y puedo decir Abba Padre, lo que no podía decir antes que Cristo llegara a mi vida. Amén. Vamos a seguir. A ver. 1 Corintios 15:45.
Bueno, 15:45 dice, a ti también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificado. Espíritu, el postrer Adán, escrito en mi vida. Dice, mira, nosotros en el primer Adán fuimos formados del polvo y la tierra. En el postrer Adán, nosotros vino desde el cielo. En el primer Adán introdujo el pecado en la experiencia humana, pero el postrer Adán trae justicia y vida. El primer Adán encabeza de la humanidad lo natural, pero el segundo Adán, el postrer Adán, dice, encabeza una nueva humanidad. El primer Adán, nosotros hemos sido alma viviente, lo que nos formó, pero en el postrer Adán ahora es espíritu vivificado. La diferencia entre Adán y Cristo: alma viviente, espíritu vivificado. Y dice, la desobediencia del primer Adán trajo consecuencias para todos, el pecado, pero la obediencia de nuestro Señor Jesucristo trajo salvación para todos. Romanos, búscame el 19:5-19. Dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos son constituidos justos. El 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Para que así como el pecado reina para la muerte, así también la gracia reina por la justicia, para vida eterna, mediante ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en el libro? Dice, ahora es el tiempo que lleguen que los adoradores, ¿cómo me adorarán? En espíritu y en verdad. No podemos adorarlo fuera del Espíritu. Amén. El Espíritu ahora nosotros tiene vida para poder tener comunión con el Padre. Amén. Entonces, ¿qué hacemos viviendo, dándole permiso a la carne para que gobierne sobre nuestra vida? ¿Quién tiene que gobernar sobre nuestra vida? El Espíritu, porque el Espíritu, Dios no puede hablar. Dios nos lleva, nos aconseja, pero no va a aconsejar a la carne. Porque de la carne nada aprovecha. Amén. Amén. El propósito de Dios era tener una relación eterna con el hombre. El Dios no había creado al hombre para que fuera y muriera, sino para que tuviera vida. Lo que se destruyó, Él vino otra vez a establecerlo. Porque al final el propósito de Dios es perfecto y justo para todos nosotros. Así que somos un edificio. Cuerpo, alma, espíritu. El alma. No, el cuerpo. Espíritu. Sí, el edificio espíritu, alma y cuerpo, pero en una balanza. Tenemos espíritu y tenemos el cuerpo. ¿Quién va a dominar a nuestra vida? El Espíritu. ¿Los frutos por dónde vienen? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Es vivirse con el espíritu. Para el mundo no lo entiende. Amén. Pero Dios lo ha constituido así. Amén. Amén. La mente humana, a través de los largos de los años, se ha inflado. El conocimiento humano se ha inflado de tal que quiere chocar con las cosas de Dios. ¿Qué locura? Pero mi espíritu lo entiende. Amén. Y como en mi vida gobierna mi espíritu, mi alma se somete a mi espíritu. Amén. Y los frutos que le da son los frutos del espíritu. Amén. Amén. Hay una cosa que yo llevo ya 2 semanas con esto, y hay una cosa que he aprendido. Muchas veces nos ponemos reglas a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos puesto leyes y reglamentos a nosotros mismos sin poderlo cumplir? Ayer hablamos de eso. Se le está quedando dormido. Ponemos leyes y reglas sobre nosotros mismos que después no podemos cumplir. Porque ni siquiera las leyes que nosotros mismos inventamos la cumplimos. Nos ponen hasta la ley, no puede pasar más de 60, no puede ser pasar más de 40 por aquí. Muchas leyes, y no la podemos cumplir ninguna. Muchas veces también, incluso el pecado, no pecará, no hará esto, no hará otro. Y muchas veces queremos cumplirla, pero en la carne, con la fuerza de la carne. Y sin el espíritu no vas a poder llegar a ese cumplimiento. Porque la única forma que tú cumplas
es por la fuerza mediante el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios solamente va a llegar a ti mediante tu Espíritu. Amén. El profesor dice, tenemos que volvernos espirituales Amén. y no carnales. Amén. Dice Hebreos 4:12. Vale, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mira qué espíritu es. Mi espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primero, la palabra de Dios viene, separa lo inmaterial de lo material, cuerpo y alma de los tuétanos. Dice que el sacerdote, cuando hacía la ofrenda, abría el animal de forma que todo estuviera descubierto en la presencia de Dios. Amén. Así la palabra de nosotros, nuestra alma queda descubierta. Amén. Nuestros pensamientos, dice Jesús que él discernía, que él conocía los pensamientos. Cristo conoce nuestros pensamientos. Amén. Él nos separa el alma y el espíritu del cuerpo. Y dice, y conoce, y todo está expuesto a Dios. Tenemos que permitir que venga esa espada a nuestra vida. Amén. Y sin miedo que seamos expuestos a la presencia de Dios. Amén. Había en el Antiguo Testamento, ¿cómo se hacían los sacrificios? Entonces, el templo, ¿cómo estaba? Pues dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿El templo en qué se ponía? Tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, ¿vale? En el atrio era la parte externa. Pegaba al sol, tenían comunión, estaban todos. Eso es nuestro cuerpo. Luego estaba el lugar santo, donde se hacían los sacrificios, ¿no? Donde estaban ahí ya los sacerdotes con la palabra de Dios. Ahí abriendo el... Ese es nuestra alma. Y luego está el lugar santísimo, que está en la oscuridad, que solamente la luz la da el Señor. Amén. Que es donde está nuestro espíritu. Amén. Pero dice la palabra que había un velo durante muchísimos años. Y ese velo se rasgó. ¿Quién nos dejó? Cristo. Amén. ¿Quién nos dejó? ¿El alma viviente o el espíritu vivificado? Lo rasgó, solamente lo podía rasgar el espíritu vivificado. Y dice que rasgó y ahora podíamos entrar a ese lugar. Cuando estábamos muertos en delito y pecado no podíamos entrar a ese lugar. Pero Cristo nos ha dado Amén. acceso libre. Amén. a ese. Dice que en el 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Aleluya. Lucas 1, 46, 47. Vamos a ver un ejemplo de una persona que vive según el Espíritu. Lucas 46. Vale. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Vale, sigue el 47. Y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación. Ponga otra vez el anterior. Yo quisiera primero, mira, no, ponga el 47. Vamos a leerlo al contrario. Vamos a poner el 47. Mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación. ¿Quién está mandando ahora? Mi espíritu. Entonces María dijo al Señor, mi alma se regocija al Señor. Cuando tu espíritu está gobernando, tu alma está adorando al Señor. Amén. Por eso el espíritu, lo adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Lo adoramos en espíritu vivificante y lo adoramos en la verdad que solamente Amén. nos trae Cristo. Amén. Vamos a seguir. Vamos por Lucas, ¿no? Mira, vamos también. Esto me trata todo esto. Búscame Proverbios 17:22. Mira lo que pasa cuando tu espíritu, cuando le has dado paso a la carne y no tu espíritu. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste será opuesto. El espíritu de Dios no va a dar dentro, que es perfecto.
pero mi espíritu, cuando se aleja y le da paso a la carne, se entristece. Amén. Y qué lástima que después que haya venido Cristo a darte por segunda vez un espíritu, con tu permiso a la carne, de dejar hacer la carne lo que quiera, tu espíritu termine entristecido, aplastado, abajo de todo, apocado como si no valiera nada. Y es cuando realmente es lo que tiene valor en nuestra vida. En Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Hay que la importancia y el valor que tiene nuestro espíritu? La importancia de que en nuestras vidas no seamos gobernados por los deseos de la carne, sino por los deseos del espíritu. Amén. La importancia y lo que Dios ha hecho cuando es restablecer el estado primero que teníamos, donde gobernaba el espíritu de nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado con el pecado. Tenemos que tener mucho cuidado como Satanás utiliza primero las acciones de la vista, del olor, del olfato, de la codicia para tocar nuestra carne y de ahí pasar al alma y matar al espíritu. Dios siempre dice desde el templo, en el templo comenzó desde dentro, rasgó y abrió paso. Pero Satanás va desde fuera. Somos débiles frente a la carne. Y solamente lo que nos puede hacer fuerte frente a la carne se llama espíritu. Amén. Hay una cosa curiosa que dice que Dios le había dado el veredicto a Adán fue. Después le dijo: oye Adán, no puedes comer del árbol de bien y mal. Y después creó a Eva. Muchos dicen que Adán inconscientemente comió, que fue engañado Adán, o que por amor a su carne, porque él hace una sola carne, por amor a su carne, comió de la fruta. No tenemos que amar tanto a nuestra carne. No tenemos que amar tanto a nuestra carne. Primero, Dios. Amén. Dice, por eso dice, buscar al Señor sobre todas las cosas y todo lo demás será añadido, porque lo principal es con el Espíritu encima. Amén. Comienza Satanás de afuera con la carne y destruye. Comienza Cristo en el Espíritu y construye. Amén. Dios sabe lo que tú necesitas. Amén. Pero no podemos recibir algo en la carne. No, algo de Dios no va a venir primero en la carne. ¿Qué te va a dar Dios en la carne? Primero te prepara en el Espíritu. Para que tú esas bendiciones, esas cosechas que puedas tener en los pensamientos del alma y en las intenciones del corazón, sea conforme al Espíritu y no a la carne. Porque si recibimos algo en la carne, a la final lo destruiremos. La única forma de llevar algo a la presencia del Señor en el Espíritu. Dice que Mario nombró que nuestras obras son trapos de inmundicia para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque esas obras son las obras de la carne. Es que aquí hay una cosa muy curiosa. ¿Cuántas veces no hemos querido hacer algo muy bueno a los ojos de nosotros, a los ojos de más, pero no es lo que Dios nos pide? Porque cuando dice que tú tienes que ser crucificado, ¿vale? No es crucificar tu obra de la carne mala, es crucificar tu carne. Amén. Y las obras que tú hagas, que sean obras que sean del Espíritu Santo. Muchas veces menos es más. Realmente el Señor te dice: haz esto, y no te pases de ahí, haz esto. Y como tú eres guiado por el Espíritu Santo, esa obra es agradable a Dios. Pero en la carne muchas veces queremos hacer grandes obras, nos cansamos en la carne, nos chocamos contra la pared, nos tropezamos, pero nuestro orgullo no nos deja reconocer nuestro error y seguimos para adelante. Y aunque hayamos hecho una cosa magnífica frente a los ojos de los hombres, frente a los ojos de Dios dice: es un trapo y inmundicia, por el cual descansar en el Señor. Vivir según el Espíritu y dejar la obra de la carne. Entonces, cuando Adán
comió también del fruto. Estás amando más su carne que a Dios. Entonces, era lo que cabía. Entonces, hermano, hay que dar importancia a vivir frente al Espíritu. Hay que dar importancia a seguir machacando la carne, porque al final dice la palabra del Señor que sigamos orando, que permanezcamos en la fe. No es nada nuevo, no vengo a contarle al final nada nuevo, sino solamente vengo a contarle que hay un espíritu y hay una carne, a recordarle que hay un espíritu y una carne, y que sigamos luchando, trabajando, y que todas estas palabras que nos aconseja en todos los libros de la Biblia, que nos dicen amados, siempre seamos nosotros parte de esos amados. Amén. Que no seamos los sensuales, lo que contienden, lo que es, no, sino que seamos siempre parte de esos amados. Amén. Gloria al Señor. Amén.